Bien, feliz tarde a todos. El día de hoy vamos a estudiar algunos teoremas importantes acerca del rotacional, divergencia y gradiente, que habíamos quedado pendientes en la clase de ayer. Hoy es 1 de marzo del 2022 y me alegra saludarlos a todos. Bien, hay unas cosas que debemos demostrar en el libro para hacerlos, que son demostraciones rutinarias que debemos de saber. Primero que todo, o debemos de haber hecho alguna vez. Me dicen a mí que muestre que si la función es de clase C2, ¿verdad? Sea un campo de R2 a R, ¿sí? Entonces, sea una función escalar realmente, f de R3 a R, de clase C2, entonces el rotacional del gradiente de f es idénticamente 0. Aquí lo copié mal. F es una función que va de R3 a R. Muy bien. Pues queremos probar si yo llamo el gradiente de f, lo llamo G mayúscula. Queremos probar que ese gradiente, ese rotacional, perdón, de G es idénticamente 0 y es usando nabla, producto cruz G va a ser idénticamente 0. Este es algo que llamamos popularmente campo escalar. Entonces, calculemos primero quién es el gradiente de f. El gradiente de f lo vamos a llamar así. Gradiente de f no es más que nabla f. Esto es la parcial de f respecto a x en la componente y más la parcial de f respecto a y en la componente j más la parcial en z en la componente k. Bien, una vez calculado el gradiente de f, quiero probar que al hacer nabla producto cruz g debe dar idénticamente 0. Tengo los conceptos aquí al lado para que los vayamos repasando. Yo tengo entonces que nabla producto cruz nabla f, el gradiente de f, debería de ser para nosotros lo siguiente: i j k. Sería el operador parcial en x, parcial en y, parcial en z. Y aquí irían las componentes del gradiente de f. Bien, las componentes del gradiente de f no es más que tener, lo voy a abreviar, f en x, f en y, f en z. Después de hacer el determinante y hacer una expansión laplaciana, a mí me quedaría lo siguiente: f de zy menos de fórmula f de zy menos, vamos a ver, eliminamos primera columna, primer renglón, f de zy menos f de yz en la componente y menos de la expansión, eliminamos primer renglón, primera columna, quedaría f de xz menos f de zx en la componente j, más, por la expansión laplaciana, eliminamos primer renglón, primera columna, vamos a ver si lo eliminé bien. Ok, no, perdón. No eliminé primer renglón, primera columna. Ah, no, sí lo tenía bien. Vamos a ver. Sí estaba bien, permítanme retroceder. Entonces aquí, si estaba bien al eliminar, tendríamos xy menos la parcial de y en x. K. La condición de que la función sea de clase, C2 me da la posibilidad a mí de que las parciales cruzadas sean iguales. O sea que, como coinciden, esto va a dar idénticamente 0.
Ojo, f de clase C2 significa que la parcial de i sub j va a ser igual a la derivada parcial de j sub i. Por eso yo las coloqué aquí, si ustedes lo notan, en otro orden. Yo lo coloqué ZY, YZ, porque no necesariamente son cero. Bueno, ¿qué deberíamos de hacer para que el resultado no se cumpla? Tendríamos que buscar una función donde las derivadas parciales no sean continuas y este resultado no se va a sostener. Es un resultado que lo podemos buscar nosotros y es el siguiente. Eso les queda para que lo mediten, para examen. Encontrar un ejemplo donde el gradiente, el rotacional del gradiente de f sea distinto de cero. Claramente tendríamos que buscar una función donde sus derivadas parciales no sean iguales. ¿Vale? Esto es una línea, o sea, acá, f de clase C2, acá, de clase C2. Esto obliga a que el rotacional del gradiente de f sea idénticamente cero. Entonces, tomando su contrapositiva, si es distinto de cero, es que va a fallar que la función sea de clase C2. Hay otro teorema similar en el libro de texto, demostraciones que nos las dejan a nosotros. Por acá lo pongo. Este es el que estamos haciendo. Me dan otra demostración. Ah, no. ¿Dónde está aquí? Otra muy similar es que a mí me dicen, está propuesto en el libro de texto también, que si es una función que va de R3 a R3, un campo vectorial de clase C2, entonces la divergencia del rotacional es idénticamente cero. Decimos entonces que el rotacional de f es un campo vectorial incompresible. Bien, comencemos nosotros algunas ideas de cómo demostrar este resultado. O sea, queremos mostrar nosotros, nuestra idea central es que la divergencia del rotacional de f es idénticamente cero. Ok, nosotros queremos mostrar la divergencia nabla.f. O sea, nabla producto punto nabla producto cruz f es idénticamente cero. Y eso va a ser cierto si la función es de clase C2. Muy bien. Recuerde, divergencia de G no es más que nabla producto punto G. Y la otra sería que el rotacional, una vez más, de F producto cruz F, nabla producto cruz F. Bien, entonces nos alistamos para encontrar quién es nabla de F. Nabla de F sería IJK. Bien, comencemos. Nabla por F sería parcial respecto a X, parcial respecto a Y, parcial respecto a Z de F, que vamos a suponer que tiene componentes F1, F2, F3. Bien, al realizar el determinante, tendríamos
lo voy a colocar así, miren, f sub 3 derivado respecto a y menos f sub 2 derivado respecto a z en la componente y menos de la expansión laplaciana, de que yo tengo menos expansión laplaciana. Eliminamos renglón 1, columna 2. Sería F3, lo voy a poner entre paréntesis, por tanto subíndice que vamos a tener en X menos F1 en Z, en la componente J, más, en la tercera, más de expansión laplaciana, F2 en X menos F1 en Y en la componente K. Bien, ahora vamos a tomar estas tres componentes para encontrar su respectiva divergencia. Por lo que esto implica, miren, que la divergencia de nabla producto cruz F va a ser, lo voy a colocar parcial en X, componente Y, parcial en Y, componente J, el operador laplaciano, el operador delta, perdón, de derivada, parcial de Z, componente K, producto punto. Todo esto, permítanme lo copio. Aquí. Permítanmelo un poquito más pequeño, creo que puedo. No puedo. Por un chin, déjenme ver cómo lo hago más pequeño. Ok. Bien, permítanme, deshago. Bien. Lo selecciono. No lo puedo hacer más pequeño. Bien, lo que voy a hacer es que voy a mover esto de acá entonces. Borro esto. Selecciono. Solo es para. Yo lo hubiera copiado, realmente no hubiera sido tan haragán. Muy bien, ahora lo coloco. Producto punto todo esto. Ahí. Muy bien. Después de hacer entonces ese producto punto, acá como lo tenemos, miren, me quedaría entonces la derivada parcial. Me quedaría y producto punto I, 1, parcial de F3. Miren, F3 lo voy a derivar primero en Y, luego en X, menos F2, primero en Z, luego en X, menos, voy a multiplicar directamente ese signo menos, lo vamos a distribuir, parcial en Y de F3, o sea, a F3 lo voy a derivar en X, luego en Y, sería más a F1 primero en Z, luego en Y. Recuerden que al final vamos a usar la hipótesis de que es de clase C2 y que son continuas. Finalmente el último, de aquí, que F2 de XZ menos F1 de Y por Z. Bien, si las derivadas parciales son continuas, y aquí es donde usamos nuestra hipótesis, realmente que sea continua es que la parcial de F2, le voy a llamar la parcial de F sub K, de cualquiera de las K, respecto a IJ, debe de ser la derivada parcial respecto a JI. Entonces, si eso es cierto, F2, con esta se cancelan, esta F3 se cancela con este F3 y este F1 con este de acá. Muy bien, y eso provoca que sea idénticamente cero. Esa es la idea central de
En algún momento vamos a necesitar el teorema y evitar el cálculo, ¿no? Ok, yo lo muestro para... Es básico, pero vale la pena verlo en algún momento. Bien, el libro de texto también propone algunas cosas. Nos propone, hagamos ejercicios. Me piden que encuentre el rotacional, creo que este lo hice en clases. De aquí voy a hacer algunos otros. Por ejemplo, podríamos tomar el 16, probar el teorema 4-4. Creo que ya lo hice ese. Déjeme ver si es el teorema 4-4. Sí, muy bien, ya lo mostramos. Ahora me piden a mí en el número 15. Déjeme buscar algún buen problema propuesto en el libro de texto. Me piden el 26. Hagamos el 26 que pruebe las fórmulas 3 al 5 del libro de texto, que es representar ese operador en coordenadas polares, creo que, o cilíndricas. Ok, aquí están estas tres fórmulas centrales. Nos vamos a concentrar el día de hoy. Me dicen a mí tres fórmulas centrales. Si F va de R3 a R y F mayúscula de R3 a R3 diferenciable, un campo escalar y un campo vectorial respectivamente, me están diciendo a mí que el gradiente de F en coordenadas polares debe de verse así. Miren. Por tiempo creo que voy a hacer este. Tal vez subo el otro a YouTube. Miren. Tengo entonces lo siguiente. F. F va de un abierto de R3 a R. La única diferencia es que estamos en coordenadas polares. Para que recordemos coordenadas polares, X vale R coseno de teta, cilíndricas realmente. Y vale R seno de teta y Z es igual a Z. Aquí tenemos, hay que notar que lo están representando en términos de su base. En términos de su base. Ok, primero que todo, vamos a representar, yo tengo el gradiente de F. ¿Quién es el gradiente de F? Parcial de F en X en la componente Y, parcial de F en Y en la componente J, más la parcial de F en la componente Z en K. Ahora a mí me piden que encuentre una expresión que está ahí, derivada respecto a su nueva base. Miren, hicimos un cambio de base en R, por eso aparece, va a ser el nuevo cambio en E sub teta, y pues sabemos que en cilíndrica Z es igual a Z, sería E sub Z o el mismo K, si lo queremos llamar así. Bien, primero partimos de un resultado que yo creo, estoy casi seguro, lo hice, que es que por regla de la cadena, nosotros tenemos lo siguiente. ¿Quién es la derivada parcial de, hagamos diagrama de árbol? F depende de X y de Y. Esto depende de R y de teta. Esto depende de R y de teta. Mire, la derivada parcial de F en R es parcial de F en X por la de X en R. Lo voy a colocar directo. Coseno de teta. Más la siguiente rama, F en Y en R. F en Y en R sería
seno de teta. La parcial de f respecto a teta, por regla de la cadena, sería f en x por la de x en teta menos r coseno de teta, más la parcial de f en y por la de y en teta, r coseno de teta. Usamos la regla de Kramer rápidamente para mostrar lo siguiente. Yo tengo esto, miren. Coseno de teta, seno de teta, menos r coseno de teta. Déjenme ver, aquí no derivé, la derivada del coseno es menos seno. Aquí tiene que ser menos r seno, porque derivé en teta. Ok, menos r seno de teta. Y aquí r coseno de teta. Tengo mis variables parcial en x, parcial en y, igualado a f sub r, f sub teta. Si uso la regla de Kramer, primero que todo, note que el determinante de coseno de teta, seno de teta, y aquí, menos r coseno de teta, aquí seno, menos r seno de teta, y aquí r coseno de teta, no es más que r, ¿no? Y como por hipótesis r es distinto de 0, entonces podemos usar la regla de Kramer. De aquí yo digo, mire, f sub x, usando la regla de Kramer, me lo hago más pequeño, f sub x, usando la regla de Kramer, debería de ser el determinante, sustituimos en x, f en r, f en teta, como cualquier óptica que usted quiera desarrollar en el ejercicio. Mire, yo usé Kramer, pudo haber hecho un despeje simple, y aquí r coseno de teta, esto dividido entre el determinante que es r, que por hipótesis es distinto de 0. Entonces la parcial de f en x me quedaría a mí coseno de teta, f en r, menos seno de teta, f en teta. Todo esto dividido en r. Aplicando la misma dinámica, regla de Kramer, yo aquí tengo que f en y sería sustituir en la segunda columna lo siguiente. Aquí coseno de teta menos r seno de teta. Sustituimos f en r, f en teta, dividido entre el determinante del denominador, que ya lo calculamos y dio r. Perfecto. Esto de aquí, entonces, a mí me indica que me queda lo siguiente. Coseno de teta, f en teta, menos por menos más r, seno de teta, f en r dividido sobre r. Muy bien, voy a borrar algunas cosas entonces. No voy a borrar, voy a continuar en la siguiente página. Aunque aquí creo que cabe. Esto es aparte. Esto solo es regla de la cadena aparte. No sé si lo hice, pero si no lo había hecho, queda directo. Ahora, voy a sustituir quién es f en x, quién es f en y. Muy bien. De aquí yo tengo, miren, el gradiente de f. El gradiente de f me queda f en x, lo sustituyo. Coseno de teta, f en r, menos seno de teta, f sub teta, dividido entre r en la primera componente y
más f en y sería coseno de teta. Vamos a ver. Déjeme ver si calculé los determinantes. R coseno. Si aquí solo coseno. Ok, es que aquí... ahí va el R. Y aquí sería... aquí me falta una R. ¿Ve? R coseno. Y aquí coseno menos R seno. Muy bien. Entonces aquí me falta una R. ¿Ve? Aquí sería coseno de teta, F sub teta, más R seno de teta, F sub R, entre R, componente J, más la parcial en Z, que no cambia, en la componente K. Bien, entonces, para finalizar el gradiente de F, voy a separar, voy a agrupar, ¿no? Aquí, ¿quiénes son? Miren, agrupo, ¿eh? Sería, si saco de factor común ahora, me quedaría coseno de teta, más seno de teta, coseno de teta más seno de teta por f sub r. Ahora, saco de factor común más 1 entre r por 1 entre r, tengo f sub teta, sería coseno de teta menos seno de teta. Ok, estoy olvidando algo. Y lo voy a aclarar acá. Estoy diciendo en la componente i, coseno de teta en la componente i con f sub r. Con el otro f sub r que está aquí sería más seno de teta en la componente j por f sub r. Ahora en la siguiente, para f sub teta, le voy a llamar más, sale un 1 entre r de factor común, el otro r del anterior se cancelaba. Sería menos seno, lo voy a poner en orden, menos seno de teta en la componente i más coseno de teta en la componente j por f sub teta más f sub z en la componente k. Recordando que cuando hacemos un cambio, hacemos este cambio, r coseno de teta, r seno de teta, voy a dibujarlo así rápidamente. Hacemos un cambio de base. Nosotros tenemos que este punto sería r coseno de teta, r seno de teta. En una trayectoria, este debería de ser E. Este debería de ser E sub teta. Y el otro debería ser E sub R. O sea, en resumidas cuentas, les quiero dar a entender lo siguiente, que en este cambio de base que estoy haciendo, lo explico aquí, este vector que aparece aquí, coseno, seno, es lo que yo voy a llamar E sub R, F en R. Este vector que aparece aquí, en color verde, en el cambio de base va a ser E sub teta. Se los puede ya saber si usted quiere. Mire, más 1 entre R, F sub teta, E sub teta, más la parcial en Z, que no cambia, y tampoco cambia ese elemento de la base, E sub Z. Hemos probado satisfactoriamente la fórmula número 3. Ojo, es muy importante recordar ese cambio de base.
Un vector, ¿cómo cambiarían los vectores? Si no lo sabe, me lo dejan saber en la siguiente clase, el que ve el video, si es que lo mira, y me cuenta si recuerda, si no recuerda, cómo lo podríamos deducir. Ahí me voy a dar cuenta quién mira el video y quién no, si no le entiende, ¿verdad? Si ya le entiende, voy a asumir que ya le entendió. Aquí lo coloco. Estos son los elementos en la base canónica. Aquí, para concluir, le voy a colocar aquí en el cambio de base, y, ¿sí? Cambiaría que E sub R es coseno de teta. No, estoy en el cambio de base, estaríamos hablando de que E sub teta, E sub R, perdón. E sub R debería de ser coseno de teta en la componente I más seno de teta en la componente J. E en teta menos seno, que sería su vector velocidad, por cierto, en la componente I, más coseno en la componente J, y E sub K es igual a E sub K en el cambio de base. Ahí no hay problema. Muy bien, pero sí era importante notar que ellos eran el cambio de base que estamos haciendo. Estamos pasando de nuestra base canónica a una nueva base. Bien, ¿qué más podríamos mencionar? Por tiempo, déjenme ver cómo ando con el tiempo. Estamos bien. Vamos ahora con el número 4. Vamos a probar que la divergencia de F en esas coordenadas está descrita por esa fórmula. Muy bien, divergencia de F mayúscula, un campo que va de R3 a R3. Ok, F va de un subconjunto X de R3 para R3. Muy bien, me piden probar, encontrar su respectiva divergencia de F en coordenadas, en nuestras nuevas coordenadas cilíndricas. Ya tomé ventaja, voy a tomar ventaja de un resultado. Ya sé quiénes son las parciales. Hagamos esa divergencia. Esa divergencia, ¿sí? Vamos a ver si me pedían divergencia. Sí, divergencia. Ah, y también me piden el rotacional. Ok, entonces, vámonos a la divergencia. ¿Qué tendríamos que hacer con nuestra divergencia? Sería nabla producto punto F. Hagamos nabla producto punto F. Esto sería nabla producto punto F. Estamos hablando nosotros del resultado. Déjenme, bueno, calculémoslo entonces. Sería nabla en nuestro cambio. Ojo, sería en las coordenadas clásicas. Parcial en X, componente Y. Parcial en Y, componente J. Parcial en Z, componente K. Producto punto F1 en la componente Y, F2 en la componente J, más F3 en la componente K. Bien, al hacer el producto punto, recordemos, me quedaría la parcial F sub X, aquí. F sub X más F sub Y más F, en este caso, F1 sería F1 en X más F2 en Y más F3 en Z.
Bien, ahora tenemos que representar esas funciones en términos de R y de teta. Realmente que es que ahí es donde está el problema, ¿saben? O sea que tendríamos que usar nosotros, tendríamos que usar esas nuevas bases que tenemos. A la base anterior de este resultado podemos deducir el siguiente. Realmente que esa va a ser la dinámica central. O sea, aquí me hace falta más porque no lo tengo en términos de R y de teta. Voy a borrar esta idea porque no nos va a funcionar. ¿Qué deberíamos de hacer? Bien, vamos a ver. Yo tengo lo siguiente. La parcial en X, de aquí. Deduzcamos la parcial en X. Acá. La parcial en X. O sea que si yo tengo la derivada parcial en R, bien, vamos a ver. Parcial de F en R, o sea, R, F de R sería F1, parcial en teta, y R, F de R en Z. Sí, o sea, ¿cómo representamos? Aquí lo que tenemos que representar es ese vector. O sea, a lo que quiero llegar es que yo lo puedo representar como F en R, E sub R, más una función en teta, E sub teta, más una función en z, E sub z. Este gradiente, en lugar de estar trabajando en X, Y, Z, lo que trato de dar a entender es que puedo representarlo en términos de esta base. Entonces, vamos a hacerlo así. Si yo ya cambié, o sea, voy a esto. F lo puedo representar como una F1 en la componente Y, una F2 en la componente J, una F3 en la componente K. Ahora yo quiero representar esas funciones. Ya tengo los operadores acá. Lo vamos a representar en nuestra nueva base. E en R, E en teta, E en Z. Estas mismas funciones. F1 le voy a llamar F2 más F3. Pero nabla, el operador nabla va a ser parcial en R. O sea, va a ser parcial de F en R, E sub R, según lo que mostramos en el anterior. ¿Quién es nabla? Aquí ve. Sería parcial en R, E sub R, más 1 entre R, parcial en teta, E sub teta, más, pues, la parcial en Z, E sub Z. Este sería el operador, entonces, ya intercambiando, ¿no? ¿Sí? Ya intercambiando, al final, eso es lo que queremos calcular. Bien, tomo el producto punto. Vamos a ver si llegamos al mismo resultado. Vamos a ver si está correcto nuestro pensamiento. Tomo una F. Y el producto punto sería
Nabla, producto.f, parcial en RF1, sería teóricamente parcial de F, F en R, RF en R. F1, es que este F1 yo lo estoy considerando F1 como una función de R y de teta. ¿Sí? Eso es lo que no he representado en mi base. Realmente que el problema que nos encontramos aquí, el problema que tenemos aquí es el siguiente. ¿Quién sería F en R? F en R, F en R, E en R, esta aquí. Tengo que representar eso en términos de esa base. Eso debería de ser, por la regla de la cadena anterior, F en R coseno de teta. El cambio de base realmente es lo que tenemos que mostrar. F en teta multiplicando a seno de teta. Y F en teta, la derivada parcial E sub teta, debería de ser para nosotros F en R seno de teta más F sub teta coseno de teta. Así, ¿ve? En la componente I y este en la componente J. Eso debería de ser lo que queremos mostrar. Sí, ¿no? Acá, F en R, ¿ve? Estoy tomando la regla de la cadena. ¿Cómo la acomodaríamos nosotros? F en X, Y, F en Y, J, y en Z pues la omitimos porque es lo mismo, ¿no? Entonces, esa debería de ser nuestra representación. ¿Cómo llegamos al resultado anterior entonces? Vamos a ver si no me comí ninguna R. Creo que estoy bien. Permítanme un segundo. ¿Me quieres decir algo, Ale? Bien, lo siento. Bien, entonces, juntando todos estos resultados, yo quiero llegar a los operadores, miren. Ya, en resumidas cuentas, así ve. Ya lo visualicé mejor. Ya lo visualicé mejor. En términos de nuestra base, yo tengo entonces que el operador parcial en X sería coseno de teta parcial en R menos seno de teta entre R parcial en teta. ¿De dónde tengo este resultado? De acá. De aquí lo hice. Bien. Ahora yo tendría que la parcial en Y sería seno de teta parcial en R más 1 entre R por el coseno de teta parcial en teta. Y la parcial en Z pues queda igual. Bien, de aquí lo extraigo, miren. O sea, ya despejando, ¿no? Acá, ya despejando, ¿no? Claro está. De estas expresiones. Eso lo estoy sacando de lo que mostré anteriormente. Solo es que quería dejarlo representado en términos de la nueva base, ¿eh? Miren, ya saqué quién es la parcial en Y
Y aquí, ¿quién es? La parcial en X, usando el operador, ¿no? Muy bien, si eso es cierto, entonces, si eso es cierto, entonces, que lo es y lo mostramos en el ejercicio anterior, ya debería de salirnos directo. Ok, entonces, hagámoslo. A mí lo que yo veo es que aquí lo dejan F, las componentes del gradiente la dejan como R, F en R, F en teta, la parcial de F en Z. Ok. Ok, eso es lo que yo estoy observando. Entonces, si seguimos esta estructura lógica, yo tengo, miren, este es el verdadero problema acá. Yo tengo que la parcial de f en x es, si es f mayúscula en x, es f en r coseno. La verdadera pregunta es f en términos de r y teta. ¿Por qué les aparece dos veces esa derivada acá? Ok. Esto, ¿eh? Voy a derivar parcialmente en R, pero ya aquí aparece una derivada parcial. No sé si ese subteta es, no creo que sea de la base, pero aquí sí tiene más sentido. Miren, será la componente, me imagino yo. Es lo único que me puedo imaginar con la anotación del libro de texto. Si es que ahí estoy, en lo que estoy confundido realmente es en la notación. O sea, R, F sub R. ¿Verdad? Si lo tratamos a F como que ya depende, F1, F2 y F3 ya dependen de R y de teta, esto sería para nosotros parcial en X sería, probemos, coseno de teta F en R menos seno de teta entre R, F sub teta más seno de teta F sub R. O sea, estoy tomando el gran nabla producto punto. Sí, cada una de ellas. Me hace falta la representación realmente. No puedo hacer el producto punto si yo no tengo los términos en la nueva base, ¿no? Tengo que revisar la anotación del libro de texto, qué es lo que está haciendo realmente. Ok, porque estoy un poco confundido en términos. Aquí está más claro porque me hablan de la base, del cambio de base que tengo que hacer, que es este. El que no veo yo es este gradiente, este campo que va de R3 a R3, cuando hago el cambio a polares. Ok, cuando hago el cambio a polares. Esa es la parte, bueno, lo tengo representado F1 ER más F2 E teta más F3 E sub Z para poder hacer un producto punto coherente, ¿no? Porque nabla aquí entonces sería coseno de teta, como lo tengo aquí, ¿ve? Nabla, el producto punto sería F1R sub teta según el operador. Sí, estoy confundido con la notación. Mañana voy a revisar a ver qué es cuál sería el cambio de base correcto aquí que tendríamos que hacer. Miren, para no alargar el video lo voy a dejar acá. Sí, mañana atacamos más demostraciones de este estilo, ¿no? Y cerramos con la tercera,
entendiendo bien, esto que tenemos aquí ya es más notorio, pero esta parte de aquí es la que estoy confundido con la notación. Ok, pero por hoy estamos bien. Les deseo un feliz día. Mañana atendemos el resto de las preguntas sobre ese cambio de base que están haciendo. ¿Ok?